Bueno, y vamos a arrancar la cursada. Esperemos que, por lo menos la idea nuestra es que, como siempre, tengamos un objetivo principal. En este caso, el objetivo primario para ustedes es aprobar la materia, fundamentalmente, con lo cual tienen que munirse de un bagaje de conocimientos que intentaremos dárselos día a día, pero a mí me interesa una cosa en particular para comentar con ustedes antes de empezar la cursada, y es el hecho de que seguramente si analizamos entre esta cursada la cantidad de gente que le interesa la toxicología como especialidad o como futuro de carrera, seguramente, y como siempre ha pasado, van a ser muy pocos los que estén interesados en la materia, lo cual no es ni bueno ni malo. Lo concreto y lo importante es que, como les decía, creo que desde la cátedra tenemos que tener claro, por un lado, que su objetivo principal es conocer y aprobar la materia. Para eso le tenemos que dar un montón de conocimientos. Pero por otro lado, una vez que hayan aprobado la materia, una vez que se hayan recibido y una vez que hayan decidido una vida médica distinta a la de la toxicología, es importante que tengan presente de que el mundo de la toxicología no escapa a ninguna especialidad. Todo médico en algún momento de su vida se enfrenta a alguna problemática toxicológica con algún paciente o con alguna problemática de distinto tipo. Y me parece importante que, más allá de que uno haya aprobado la materia en algún momento, es intención de esta cátedra que tratar de dejarles 2 o 3 conceptos mínimos, y fundamentalmente uno es el hecho de que en algún momento van a tener una problemática toxicológica, y nuestra idea es que, llegado ese caso, ese momento, estén a la altura de las circunstancias. Eso no quiere decir que sean especialistas, simplemente de que como médicos tengamos presente y pensemos siempre en la posibilidad de la toxicología. Bueno, vamos a comenzar un poco la materia. Vamos a parar. Y bueno, vamos a comenzar con los conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es la toxicología? Todos tendrán alguna idea de lo que representa la toxicología como especialidad. Todos sabemos que es una especialidad médica, pero ¿cuál es el alcance de la misma? En realidad, quisiera empezar la cursada contándoles una pequeña historia. Y esto es acerca de la historia de cómo el ser humano fue entendiendo el mundo de los venenos. Los tóxicos o los venenos, de los cuales nosotros vamos a tener distintas apreciaciones, distintos acercamientos, fueron patrimonio de un trabajo muy arduo de conocimiento por parte de la humanidad. De hecho, cuando uno se remonta para atrás, viendo cuándo fue la primera vez que el ser humano se contactó con algún veneno o con algún tóxico, llegamos a épocas muy remotas. Llegamos a la época de la caverna, en donde el ser humano, cuando estaba recién aflorando como especie, hizo una investigación de su entorno, del universo que lo rodeaba. Y se sabe hoy por estudios antropológicos que el ser humano fundamentalmente incursionó en el reino vegetal y fue probando, como muchas veces ocurre con los chicos, que todo lo prueban con la boca, fue probando a partir de la vía digestiva los distintos frutos, semillas, plantas, hojas, y descubrió algo. Descubrió que algunos elementos, algunas de estas plantas eran inocuas, hasta es más, algunas eran beneficiosas para el organismo, eran alimenticias, y a esas sustancias las llamó de alguna manera, las denominó como algo que hoy entendemos como algo inocuo. Por otro lado, también descubrió que había sustancias que, si las comía, les producía irritación, les daba dolor de panza, hasta se podían morir. Y esas sustancias que eran peligrosas, vaya a saber de qué manera, pero las denominó, las agrupó como lo que hoy entendemos como tóxicos o como venenos. Bueno, así como hizo con este reino vegetal, también incursionó en los otros reinos, en el animal y en el mineral. También descubrió que estos reinos podían clasificarse en grupos de sustancias inocuas y grupos de sustancias venenosas.
Y de hecho fue dejando registros de esto. Por ejemplo, en los registros de pinturas rupestres se pueden observar a veces registros de imágenes geométricas que hoy entendemos que no existen en la naturaleza, sino que eran representaciones de este hombre primitivo que las veía, pero que no eran reales y que hoy entendemos que eran productos del consumo de sustancias alucinógenas. O bien graficó, como en esta cueva de la provincia de Córdoba, serpientes, animales ponzoñosos, que hasta hoy podemos, por los colores que tienen y la forma de esta serpiente, la podemos clasificar como una Micrurus micrurus, una serpiente de coral. Vamos a tener una clase de animales ponzoñosos después. Bueno, como les decía, de esta manera el ser humano hizo la primera clasificación química que existe en la naturaleza. Este hombre muy primitivo clasificó a todo el universo desde el punto de vista químico en dos grandes grupos: las sustancias que eran inocuas y las sustancias que eran venenosas. Esta clasificación le sirvió de alguna manera, fue eficiente para este hombre primitivo y de hecho la usó durante mucho tiempo. ¿Qué digo mucho tiempo? En realidad durante decenas de miles de años el ser humano se movió desde el punto de vista químico con una clasificación: el de las sustancias inocuas y el de las sustancias venenosas. Hasta no hace mucho tiempo, hasta hace aproximadamente 400 años, cuando aparece un médico suizo, alquimista, que se llamaba Paracelso, un individuo que fue muy prestigioso en su momento y que vino a romper con este concepto que, ya les digo, se transmitía desde hacía decenas de miles de años, y pautó un cambio de paradigma. Dijo: no, en realidad las cosas no son así. En realidad el mundo químico, las sustancias no son o venenosas o no venenosas. Se catapulta la fama Paracelso y da nacimiento a la toxicología moderna con una frase hasta casi perogullesca que dice: la dosis hace al veneno. Cualquier sustancia química, dependiendo de la dosis, vamos a ver que hay algunas excepciones, pero en líneas generales, cualquier sustancia química, dependiendo de la dosis, puede ser inocua o puede llegar a ser venenosa. Tan famoso fue Paracelso, que hoy, recuerdan ustedes, esta es nuestra casa, la entrada a la Facultad de Medicina. Nuestra casa está custodiada por 6 imágenes, 2 alegóricas, prevenir y curar, y las 4 centrales, 4 grandes personajes de la medicina, de los cuales uno de ellos es Paracelso, justamente. Y Paracelso, que custodia nuestra casa, no está por azar en esta casa, porque les comento, muy pocos saben y muy pocos recuerdan también, de que la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, de la cual ustedes son parte, fue la primera facultad en incluir a la toxicología como materia de grado en la currícula médica en el mundo. 1881, un año antes de Francia, que es la cátedra de Lyon, que habilita una cátedra de toxicología. Lo que nos habla de que nuestra cátedra de toxicología tiene una trayectoria histórica, tuvo una época de oro también, y de la cual ustedes son parte. Y creo que eso no es poca cosa y es interesante y es bueno saber. Bueno, en realidad este Paracelso, en distintos grabados, era un personaje muy pintoresco porque, por otro lado, era un médico alquimista, muy ligado a la cábala y a los conceptos alquimistas. Obviamente la mayor parte de su obra es irrelevante a los conceptos de la ciencia de hoy, pero lo importante a tener presente es que fue el que dio nacimiento a la iatroquímica, el que empezó a incorporar minerales y sustancias químicas que no fueran vegetales o animales a la práctica terapéutica. Bueno, en definitiva, yo les acerco hoy una definición de lo que es la toxicología a partir de este pequeño pasaje. Obviamente, como toda disciplina, hay un montón de especialidades. Yo traigo una de un colega español contemporáneo, el profesor Repeto,
que dice que la toxicología es la ciencia que estudia las sustancias químicas y también los agentes físicos, en cuanto son capaces de producir alteraciones patológicas en los seres vivos, ¿sí? A la par que estudia los mecanismos de producción de dichas alteraciones y los mecanismos para contrarrestarlo. También se aboca a los métodos diagnósticos, tanto para identificarlos como para cuantificarlos y para evaluar su toxicidad. Con lo cual entonces entramos en la otra terminología que nos vamos a ir adentrando, que es el de la toxicidad, la propiedad que tiene la sustancia. Nos dice el gráfico que toxicidad es la capacidad que tiene una sustancia química, entonces, para producir un daño en un organismo vivo en relación a la cantidad o a la dosis que se administra o bien que se absorbe, ¿no?, en el individuo. ¿Cuál va a ser la vía de administración y la distribución al tiempo? Es decir, si esta exposición fue en una dosis única o fue prolongada en el tiempo. El tipo y la severidad del daño, el tiempo necesario para producir esto y la naturaleza del organismo afectado y otras condiciones intervinientes. Bueno, dentro de esta definición, ¿qué es lo que nos tiene que quedar? ¿Qué es lo importante que nos tiene que quedar? Porque de esta manera es lo que cómo nosotros vamos a ir encarando la materia. Por un lado, vamos a analizar el daño. La intoxicación o las sustancias químicas que pueden producir intoxicaciones, vamos a ver que producen daños muy distintos. No hay un solo caso de daño, un solo tipo de daño. Dependiendo de las características de la sustancia, vamos a ver que hay mecanismos específicos en algunos casos y que producen daños muy específicos. Por otro lado, y como nos dijo Paracelso, depende de la dosis. A determinadas dosis, ciertas sustancias van a dar determinados cuadros y a otras dosis van a dar otro tipo de efectos. ¿Cuál va a ser la vía? Bueno, obviamente porque dependiendo de la vía de exposición va a ser la posibilidad o no de absorción. Vamos a ir más adelante en este tema en el día de hoy. ¿Cómo se va a distribuir? Vamos a ver la toxicocinética y la toxicodinámica de estas sustancias en la medida en que se expone al individuo. Una vez que se absorbe, qué es lo que pasa en los distintos compartimentos vasculares y qué hace el organismo con estas sustancias. Y por otro lado, qué tipo de daño. Como les decía, no existe un único daño, sino que hay muchos cuadros, muchas sustancias que dan cuadros muy específicos para el cuadro de intoxicación. Y acá me detengo un segundo porque la clase de hoy, a diferencia de prácticamente las clases de todas las materias, nosotros empezamos al revés. Somos un poco raros. Vamos a empezar hablando en la primera clase de tratamientos toxicológicos. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad en lo que hace a la especialidad vamos a ver que es bueno, es importante de que cubramos una especie de algoritmo terapéutico en el cual tenemos que repensarnos cuando estamos frente a un paciente los distintos pasos de si debo o no debo, si puedo o no puedo implementar ciertas prácticas. Por eso empezamos de esta manera. Después al fin de la clase veremos cuál es el objetivo de esto. ¿Cuáles van a ser entonces los abordajes terapéuticos? En lo que hace a un paciente intoxicado nosotros tenemos diferentes áreas terapéuticas o distintos estratos. Para ello, lo primero que tenemos que pensar siempre que estemos frente a un paciente intoxicado es si podemos rescatar el tóxico. Posteriormente debemos ver si se puede inactivar, si se puede evacuar, si hay o no tratamientos específicos y por último, la implementación de un tratamiento general o sintomático en el paciente. Vamos al rescate. Como dice el gráfico, una premisa de la toxicología nos dice que siempre que se esté dentro del tiempo permitido y que no haya una contraindicación específica, siempre tenemos que intentar rescatar el tóxico. ¿Por qué? Porque el individuo generalmente llega a la consulta, el individuo intoxicado, llega a la consulta en un momento en el cual puede no haber absorbido nada todavía o puede haber absorbido parte y parte todavía se pueda rescatar. Por eso lo importante es tratar de antemano rescatar este tóxico. Y para rescatar el tóxico
lo que tenemos que evaluar es la decontaminación del paciente. Para decontaminarlo, para rescatar esta sustancia que todavía no se absorbió, pero que entró en contacto con el individuo, tenemos que recordar cuáles son las vías de absorción. Les doy un minuto para que piensen un cachito. ¿Por qué vías se les ocurre a ustedes que una sustancia química peligrosa, un tóxico, puede llegar a absorberse por parte del organismo? Bueno, seguramente tenemos los casos las vías más clásicas, ¿no? Como ser la digestiva, la respiratoria, la percutánea, la mucosa, y vamos a ver ahora que dentro de la mucosa vamos a desglosar todas las vías mucosas que pueden absorber una sustancia, la parenteral, que es importante, y una que en general se olvidan, o nos olvidamos, no la tenemos muy presente, que es la transplacentaria. Hay que recordar que la mujer embarazada representa un riesgo especial de la toxicología porque frente a la intoxicación no solamente es la madre la que está embarazada, sino que puede el feto también estar intoxicado. Como así también pueden haber distintas variedades, tanto feto y madre pueden estar cursando la misma intoxicación o el mismo grado de intoxicación. Puede darse el caso que sea la madre y no el feto el que esté comprometido, o lo que es peor, lo que es más, tal vez más peligroso, puede ser la madre la que no tiene ninguna complicación y ser el feto el afectado por el tóxico. Les recuerdo el caso, por ejemplo, un caso iatrogénico como fue el de la talidomida, un medicamento que produjo distintas malformaciones en mujeres embarazadas que tomaron esta medicación en los años 50. Para recordar entonces, y vamos a aprovecharnos de las gracias de Botticelli, recordamos entonces que las vías de absorción puede ser la digestiva, la respiratoria, la cutánea, y en lo que hace las mucosas desglosamos la conjuntival, la ótica, la sublingual, la nasal, la vaginal, la rectal y, como les decía anteriormente, en el caso de la mujer embarazada, la transplacentaria. Vamos a recordar un poquitito las distintas vías de absorción y para ello les comento, esto va a ser casi una rutina en la cursada. Nosotros hemos tratado de ahondar en un recurso didáctico, si se quiere, para tratar de amenizar un poco más las clases, que es haber ahondado en los registros artísticos en referencia a las intoxicaciones, a los venenos, a los envenenados y a otras hierbas. Para ello, sabemos hoy que muchos artistas plásticos han pintado cuadros, han graficado obras de arte en donde consciente o inconscientemente han mostrado fenómenos de intoxicación. Y por eso muchas veces nosotros utilizamos algunos de estos recursos didácticos para comentarles algunas cosas. De hecho, me anticipo y les comento, nosotros tenemos un espacio en Facebook que se llama Venenos en el Arte. Venenos en el Arte. En este espacio subimos obras artísticas y contamos la historia del cuadro y la relación con la medicina y con la toxicología. Los invitamos a que se sumen a Venenos en el Arte en Facebook, primero para generar la inquietud artística, histórica y médica, y por otro lado para que sea parte de la cursada, porque mucho del material que nosotros estamos dando en las clases tiene como soporte alguno de estos espacios de Venenos en el Arte. Así que los invito a seguir ya hoy, a partir de hoy, a Venenos en el Arte en Facebook. Bueno, les decía que la vía digestiva es la más clásica, ¿no? Y todos entendemos, desde este hombre primitivo hasta nuestra parte, de que comer alguna sustancia peligrosa, ingerir alguna sustancia peligrosa, puede por esta vía hacer ingresar al organismo estas sustancias. De hecho, en este caso, un vaso de vino con César Borgia. Recuerdan ustedes que el Papa Borgia, la familia Borgia, eran grandes envenenadores. Se sabía de que estos individuos, y en esa época se decía de que una invitación a cenar por parte del Papa era una especie de condena de muerte, porque este individuo
metía venenos en la comida y de esta manera se sacaba de encima a la gente indeseable. Y este cuadro, con la mirada de todos estos integrantes, algunas pérfidas y otras como el pobre invitado que no puede decir que no a esta copa de vino, son bastante elocuentes. Ha habido casos históricos, como por ejemplo en Capua, cuando en la antigüedad la ciudad de Capua estaba sitiada por los romanos. Estos decidieron suicidarse antes que entregarse al enemigo y mandaron confeccionar un veneno, como se ve acá en el detalle, y todo el pueblo se suicidó masivamente tomando un veneno. De hecho, el veneno no solamente ha servido para el suicidio, sino también hasta como método de ajusticiamiento. Todos recordamos, todos sabemos que Sócrates fue condenado a muerte en un juicio bastante controvertido, pero la pena de muerte en Grecia, en la Grecia antigua, era a partir de un veneno, que era el de la cicuta, tomar una copa de cicuta. Y tal vez en esta copa podemos graficar de alguna manera esta vía digestiva como vía de ingreso al organismo, que ya era conocida desde la antigüedad, ¿no? En lo que hace a la vía respiratoria, les cuento otra historia, que es parte histórica y parte leyenda. Y esto nos remite al oráculo de Delfos, en la Grecia antigua también. Este es el oráculo de Delfos, un templo en donde oficiaban las ceremonias las pitonisas. Estas pitonisas eran sacerdotisas de este templo. El templo era el templo a la serpiente Pitón. Entonces, por eso, como era el culto a la serpiente Pitón, las sacerdotisas eran las pitonisas. De ahí su nombre. Bueno, nos cuenta Herodoto, un historiador, que estas sacerdotisas eran proféticas, podían ver el futuro, auguraban el futuro, y eran muy famosas por esto. De hecho, su templo duró casi 2000 años, tan famosas fueron. Y en lo que hace a su práctica, nos cuenta Herodoto que estas mujeres consumían una pócima que las hacía entrar en trance. Hoy entendemos que eran sustancias con propiedades psicoactivas. Y una vez en trance, estas mujeres se dirigían a unos sótanos que había en el templo, sótanos que se encontraban en el lecho de la piedra, ¿no? Son templos en lecho rocoso, en la montaña. Y en estos sótanos, en este suelo, había unas grietas naturales. Y en estas grietas naturales estas mujeres se sentaban en unos banquitos y se volcaban hacia adelante, hacia estas grietas. Y nos cuenta Herodoto que estas mujeres escuchaban, escuchen esto, escuchaban el dulce aliento de los dioses que le hablaban al oído. El dulce aliento de los dioses que le hablaban al oído. Y estas mujeres, bueno, farfullaban estas frases que ellas escuchaban, y posteriormente los sacerdotes decodificaban estas frases y de ahí salían los oráculos, ¿no? Oráculo que, por ejemplo, auguró en la guerra de Troya, o le auguró a Edipo de Tebas su trágico futuro, ¿no es cierto? Bueno, lo concreto es que hasta ahí es la historia, lo que nos cuenta Herodoto, la historia. Pasó el tiempo, el oráculo de Delfos quedó en desuso, las pitonisas desaparecieron, y no hace mucho tiempo, en realidad creo que alrededor de 15 años, no me acuerdo bien la fecha, pero hubo un trabajo de investigación muy interesante, trabajo multidisciplinario en donde se juntaron geólogos, antropólogos y toxicólogos. Miren ustedes qué grupo variado de trabajo. Y fueron a estas grutas nuevamente. Y fueron a analizar en estas grietas qué era lo que había en las profundidades. Y, oh sorpresa, descubrieron que en las profundidades existían depósitos naturales de hidrocarburos, especialmente de un hidrocarburo en particular que era el etileno. Esto es algo a constatar en el día de hoy. Y esto nos hace entender un poco la historia y la mitología, porque si hoy nosotros buscamos en una base de datos toxicológica las propiedades del etileno, vamos a tener una clase de hidrocarburos y lo vamos a ver en detalle, vamos a ver las distintas propiedades, las distintas características. Lo concreto es que si vamos al olor, justamente las bases de datos nos dicen que el etileno tiene un olor dulzón, muy característico.
y que en realidad este era el dulce aliento de los dioses que estas mujeres escuchaban. Hoy podemos entender que lo que le ocurría a estas mujeres es que al volcarse hacia estas grietas, lo que hacían era aspirar emanaciones de hidrocarburos y que como depresores no selectivos, que son los hidrocarburos, producían un estado de narcosis, un estado de ebriedad, de borrachera, que las hacía entrar en trance. Y esto es lo que nos justifica hoy un poco la historia y la mitología con la ciencia real y objetiva. Bueno, tan famosas fueron las pitonisas que el Papa mandó a Miguel Ángel a pintar en la Capilla Sixtina a pitonisas famosas de la época. Y fíjense ustedes una cosa interesante y pintoresca. Estas esculturas están muy cerca de la facultad, a 5 cuadras de la facultad, de nuestra facultad. Están en el primer piso, en Callao y Marcelo T. de Alvear, en la esquina, si ustedes andan por ahí algún día de estos. Levanten la cabeza y vean, van a ver que a la altura del primer piso están estos custodios en las ventanas. Y qué cosa notable, ¿no? Porque estas esculturas son representaciones artísticas de las pitonisas que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Con lo cual, ya que hoy nos cuesta bastante ir hasta la Capilla Sixtina, una de estas cosas que tiene la ciudad de Buenos Aires y que a veces tiene muchos datos ocultos, podemos llegar a ver esta representación en escultura a unas cuadras de la facultad. Bueno, para recordar y seguir con el tema de la vía respiratoria, fíjense ustedes un cuadro de Jan Steen que nos muestra a un aprendiz con su maestro, un aprendiz de dibujo, y en un detalle la presencia de hidrocarburos, de esencia de trementina. Encima podemos constatar que era invierno porque hay un caldero, un brasero, lo que nos habla de la falta de medidas de seguridad, ¿no es cierto? Obviamente. Y esta gente expuesta en un ambiente cerrado respirando hidrocarburos. Fíjense ustedes, pasó el tiempo y otro artista que pinta a un artista en su atelier, que seguramente es su casa, con su hijo, con la familia, y que también está presente en un detalle los hidrocarburos, los solventes. Lo que nos habla de que, fíjense ustedes, nos tiene que hacer reflexionar cómo los ambientes de trabajo, porque el artista también es un trabajador, o por lo menos así debería entenderlo él, debe respetar ciertos criterios de higiene y seguridad. Y piensen ustedes una cosa, entre este cuadro y el cuadro anterior pasaron 400 años. 400 años y las medidas de higiene y seguridad no se modificaron. Lo cual creo que nos obliga a imponernos la importancia de la docencia en la prevención y en la higiene en los ámbitos de trabajo. Bueno, en el mismo ámbito, asistentes silenciosos como puede ser la modelo, que también está después, que fíjense los solventes y hasta las emanaciones que se ven en el cuadro de los vapores que se van desprendiendo de estos frasquitos de solventes. También tenemos que entender que la vía aérea no solamente transporta gases, sino que puede transportar partículas, sustancias particulares que están suspendidas en el aire, polvos, humos, que también son responsables de patología sistémica que ingresa al organismo por vía respiratoria. En este caso, un cuadro de un pintor inglés, Millet, que hace un tributo a los bomberos frente a un episodio, un incendio muy grande que hubo en Londres, y me parece muy alusivo porque fíjense ustedes, vamos a ver en su momento gases peligrosos como ser el monóxido de carbono. Me anticipo, el monóxido de carbono, una de las características que tiene es la de producir en la intoxicación aguda una coloración rosada de la piel. El paciente está rozagante paradójicamente. Y fíjense ustedes, este artista que fidedigno que ha estado, que tanto al bombero como al chico rescatado los pinta con un color rojo, que está bien, podrá ser un eritema ígneo por haber estado dentro de un incendio, pero fíjense la madre que estaba afuera esperando salvaran a sus hijos, también se encuentra sonrosada, seguramente en un cuadro de intoxicación más leve, que rescata también a otro chico con otra complicación de los humos de incendio, como ser
el negro de humo, el hollín, que puede llegar a producir otro mecanismo de acción distinto, lo veremos en su momento. Bueno, esto lo vamos a pasar, pero lo vamos a ver en otra... cuando veamos gases tóxicos. Nos queda la vía cutánea, y para la vía cutánea nuevamente vamos a apelar a la mitología. Y en este caso vamos a contar un pasaje de la historia de Hércules. Cuenta la leyenda que un día Hércules estaba con su esposa Deyanira, tenían que cruzar un río y Deyanira no sabía nadar. Del otro lado del río estaba un centauro de nombre Neso. Y Neso la ve a Deyanira y le gusta y decide raptarla y violarla. Entonces se acerca a esta pareja y la engaña. Le dice que bueno, que se queden tranquilos, que él es un centauro bueno y que si Deyanira se sube a su regazo, él la cruza al río. Cosa que hace. Lo que pasa es que después de cruzar el río, bueno, la rapta y la viola. Y del otro lado, Hércules, viendo toda esta escena, cae una flecha. Hércules solía usar flechas emponzoñadas, flechas envenenadas. Y certeramente lo hiere mortalmente al centauro Neso. Y cuenta esta leyenda que Neso, sabiéndose moribundo, sabiéndose que se iba a morir, decide vengarse de Hércules y nuevamente la engaña a Deyanira. Y le dice que bueno, que él en realidad estaba arrepentido, que lo que había hecho había sido una locura, y que para redimirse le ofrecía su sangre, que era una sangre mágica, la sangre de este centauro, y le dice de que si ella bebía una túnica en su sangre, si la ponía a su ser amado, este ser amado iba a quedar prendado de amor eterno por esta pócima mágica. En realidad, Neso la estaba engañando porque esta sangre era venenosa y él lo que quería era matarlo a Hércules. Y bueno, Deyanira, vaya a saber por qué estas cosas de la mitología, que recién había sido violada, le cree de nuevo al centauro y hace lo propio con esto de la túnica. Y posteriormente se la lleva a Hércules. El tema es que Hércules, cuando se coloca esta túnica, comienza a sentir una quemazón abrasadora, siente fuego, quiere arrancarse la túnica, pero no puede porque se le pega en la piel y siente como este veneno se va absorbiendo por la piel, y tanto dolor le ocasionaba que pide que le construyan una pira de fuego a la cual se suicida tirándose al fuego. Posteriormente los dioses lo llevan al Olimpo y demás. Lo concreto, más allá de esta leyenda, que los invito a que la busquen y la lean con detenimiento en algún sitio de mitología, lo que me parece interesante es cómo ya desde la antigüedad, se sabía que la vía percutánea, la piel aún indemne, podía absorber algunos venenos, algunas sustancias químicas, conceptos que hoy todavía tenemos presentes. Lo mismo pasa con ponzoñas que pueden atravesar la piel, pero por forma cruenta, como puede ser la mordedura de una serpiente. Fíjense usted, como les mostraba recién, la serpiente esta que podemos discriminar bien las tramas de colores rojo, negro y blanco, que son distintivas de la serpiente coral, que es la serpiente que está en el emblema de nuestro hospital, el Hospital de Clínicas. Y tal vez el caso más paradigmático ha sido el de Cleopatra, que todos conocemos, que se suicida haciéndose morder por una serpiente envenenada. Bueno, artistas que pintaron Cleopatras han habido muchos, pero alguna vez se me ocurrió pensar cuál habrá sido el artista que pintó a la Cleopatra que es más fidedignamente intoxicada o envenenada. Hoy sabemos que Cleopatra se suicida con el veneno de una serpiente, una naja real, una cobra real, la cual tiene un veneno, una neurotoxina, un veneno neurológico que produce una parálisis respiratoria. Muy parecido ese veneno a un veneno de una serpiente local nuestra, como es el de la serpiente de cascabel, que veremos también en su momento. Lo concreto es que yo encontré este cuadro de Giorgio Vasari, que en realidad es una copia de un grabado de Miguel Ángel, y que fíjense ustedes la facie que tiene esta mujer, esta Cleopatra. Una facie, una mirada lánguida, casi inexpresiva, producto de una parálisis periférica, que en realidad no es que está con sueño, sino que está haciendo fuerza para poder levantar los párpados,
con una parálisis porque en realidad, al igual que la miastenia gravis, igual que una miastenia gravis, el paciente hace fuerza con la frente para poder mantener los párpados abiertos. De hecho, fíjense ustedes, este es un caso muy viejo de una chiquita salteña que también fallece por un accidente con una serpiente de cascabel. Y fíjense ustedes las miradas de esta Cleopatra y de esta chiquita son exactamente la misma, producto del mismo veneno. Bueno, nos queda hablar de las vías mucosas, y las vías mucosas también fueron conocidas desde la antigüedad por distintos mecanismos. Recuerdan ustedes que Hamlet ya nos hablaba de que el padre muerto se le presenta como fantasma a Hamlet y le dice que estando dormido un día en una siesta se acercó un asesino y le instiló un veneno en el oído. Cosa rara. Pero lo real es que ya en esa época se entendía que un veneno podía ser absorbido por el oído, por la mucosa óptica. Como también un grabado de Goya, en donde la bruja con su aprendiz están flotando en el aire y la bruja le está instilando algo en el oído. Estas pócimas mágicas que hoy entendemos tienen muchos principios activos, psicoactivos, como por ejemplo el beleño, que característicamente da una sensación de ingravidez y por eso las brujas sentían que flotaban, que volaban en el aire. Y Goya lo grafica en este ensayo. Lo mismo que la vía conjuntival, y nuevamente en Noche de Sueños de Verano se hace mención a que la instilación en la conjuntiva de unos frutos, hoy sabemos de algunas plantas específicas, pueden llegar a dar alucinaciones. O la vía nasal, que es entendida ya desde pueblos originarios, desde muy antiguos, que pueden absorber, permite absorber sustancias psicotrópicas u otras. De hecho, fíjense ustedes, elementos para esnifar, con este producto que tiene para las dos narinas, ¿no? para aspirar por ambas narinas. Prácticas que, bueno, ya quedaron en el tiempo, como la práctica del rapé. ¿Recuerdan la tabaquera anatómica? El área anatómica en donde se usaba rapé, polvos estornudatorios, que en su momento fueron prácticas sociales muy socialmente aceptadas y que después cayeron en desuso. Y otra cosa es la vía vaginal, y la vía vaginal es una potente vía de absorción, y de hecho las brujas sabían mucho de esto, porque hoy sabemos que a través de algunas declaraciones que hicieron las brujas bajo tormento por la Inquisición, hoy entendemos que las brujas, bueno, nadie duda de que las brujas vuelan en la escoba, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes en estos grabados. Sabrán ustedes que grabados antiguos de brujas o de procesos de brujería hay infinidad. Pero fíjense ustedes Goya mostrando en linda maestra, dos brujas, la bruja vieja y la bruja joven, desnudas y volando en la escoba. Otra bruja que se está preparando, que no solamente está con la escoba, sino que fíjense ustedes, esta vieja que está sobando en plazos con sustancias psicoactivas. Y ojo, no en cualquier lado, fíjense el hueco popliteo, las axilas, el vientre, zonas donde la piel es muy delicada y absorbe mucho las sustancias psicoactivas. Pero fíjense ustedes, ¿hay algo que les llama la atención de estas brujas que les presento? Véanlos detenidamente. Tal vez algunos haya notado la posición de la escoba. Están volando con la escoba, tal vez no como nosotros pensábamos. Y esto nos lo explica la diferencia con esta posición de la escoba, porque antiguamente, hoy se sabe que las brujas utilizaban un palo, una escoba, al cual untaban con estas pócimas mágicas, con estos productos, al cual se montaban arriba de este palo. En realidad lo que estaban haciendo era introducírselos en la vagina y consciente o inconscientemente, con un conocimiento empírico, por este mecanismo absorbían estas sustancias por vía vaginal. Y como el montarse sobre la escoba, ellas sentían que volaban, de ahí surgió todo el mito.
Y a mí me gusta leerles una poesía que me parece muy alusiva, muy linda, que dice así: atraviesa los poros el ungüento narcótico de la bruja tendida, y llega al prado en cueros y salida sobre fálica escoba en movimiento. Un numeroso cónclave pagano se junta comenzando la apertura a la parte más honda y más oscura del pantanoso ser del ser humano. No, pueden decir que no es fino, ¿no? Lujuria sin amor ni parentesco se ofrecen a la luna complaciente, que con esperma y sangre crece y crece, el gran cabrón al cabo se aparece, rey de azufre y bendice horriblemente el carnaval diabólico y grotesco. Bueno, fíjense ustedes cómo a veces procesos culturales que uno tenía, como el tema de las brujas y demás, hoy tienen explicación desde la ciencia y desde la toxicología en particular. De hecho, fíjense ustedes este grabado alemán, en donde la posición de la bruja ya es mucho más comprometida y casi elocuente de cómo eran estos procesos. Bueno, hablamos de la vía rectal, y la vía rectal también fue conocida desde la antigüedad como vía de absorción. Este elemento es una foto que saqué en el Museo Antropológico de Jujuy. No es una maraca, es un enema. El enema es un invento americano. Es una de las tantas cosas que inventó América. Y fíjense ustedes qué interesante. Este es un grabado maya donde encontramos el mismo elemento. Y recapaciten un cachito entre esto. Entre este elemento y este, que está en Jujuy, hay más de 8.000 kilómetros. 8.000 kilómetros. Y la transmisión cultural de estos pueblos era muy eficiente. Fíjense ustedes cómo se transmitían. Bueno, hay varios grabados, en este caso tal vez alguna práctica un poco más intensiva, en donde ciertas ceremonias usaban la instilación de sustancias psicoactivas por vía rectal, y empíricamente ellos sabían que a través de la ampolla rectal podían entrar en trance y absorber estas sustancias. Bueno, varios grabados, varias esculturas. Este me encanta, este pilideste, haciéndose un enema, pero más allá de lo pintoresco que pueda representar esta imagen, fíjense ustedes la posición de este individuo. Este individuo no está de cualquier manera, está en una posición prácticamente de plegaria mahometana, volcado hacia un costado para permitir el mayor aflujo por las curvaturas sigmoides. Es decir, acá uno puede describir y desglosar de que había conocimiento de anatomía, de fisiología, había conocimiento atrás de todo esto. Bueno, en lo que hace a la vía parenteral, desde que Pravac inventa la jeringa hipodérmica, al muy poco tiempo ya se conocía que por esta vía, por la vía parenteral, se podían administrar venenos, tóxicos, sustancias psicoactivas, como en este caso, fíjense, una obra de Grasset, La morfinómana, en un cuadro bastante elocuente, en donde esta adicta a la morfina se está inyectando en el cuádriceps, con una jeringa hipodérmica. U otras morfinómanas, prácticas que en ese momento eran socialmente aceptadas. Dijimos la vía transplacentaria, y acá a mí me costó bastante encontrar alguna representación artística de vía transplacentaria, pero encontré este cuadro de un artista vietnamita que muestra a estos chiquitos, a estos monstruitos, y que en su momento después lo veremos, pero esto no es fantasía, esto es real. Estos chicos todavía hoy siguen naciendo con estas malformaciones en Vietnam, producto de la guerra de Vietnam, de una guerra que ocurrió hace 70 años, en la que se usó el famoso agente naranja, agente que tenía un contaminante, que eran las dioxinas, un contaminante orgánico persistente, y que, entre otras cosas, generó y todavía hoy sigue generando malformaciones congénitas como estas. Pero más cercano a lo nuestro, creo que también tenemos que pensar en el alcohol. Recuerdan ustedes clínicamente lo que hace el síndrome alcohólico fetal, el consumo de alcohol por parte de la mujer embarazada puede desencadenar en esta patología de nacimiento. Recuerdan que tiene ciertas características fisionómicas el síndrome alcohólico fetal,
Y buscando en el arte encontré un pedacito, en un chiquitito de un mural de Rivera, este chiquito, niño con taco, que fíjense ustedes que comparte picanto, la implantación de las orejas, en fin, el espacio entre los ojos, ciertas características que muy posiblemente este chiquito haya sido un síndrome alcohólico fetal. Bueno, todo esto apuntaba a la primera vía, que decíamos que era el rescate. Entonces, entendiendo cuáles son las vías de absorción al organismo, vamos a intentar rescatar los tóxicos dependiendo de cada una de estas vías. Esto es lo que habíamos dicho que íbamos a desglosar. Y en lo que hace al rescate, decíamos que siempre tratábamos de rescatar la sustancia. En lo que hace a la vía digestiva, es decir, al individuo que ingirió una sustancia, nosotros podemos rescatarla a través de la inducción del vómito. El vómito puede ser, podemos inducirlo por un mecanismo mecánico, estimulando el fondo de las fauces, con un elemento rom, un bajalenguas, una cuchara, o bien farmacológico, es decir, con jarabe de ipeca, Ipecacuana, una planta también americana. El jarabe de ipeca, que es un potente emético de origen central, que se administra en dosis de 30 mililitros en el adulto o de 15 mililitros en el niño, siempre mayor de 1 año, menores de 1 año está contraindicado, que hace que este jarabe de ipeca, después de 15-20 minutos del periodo de latencia, actúe y gatille sobre el centro vulvar del vómito y produzca vómitos incoercibles en chorro de origen central, que es lo que nosotros buscamos. También este conocimiento sobre la inducción del vómito, como para sacar un veneno, entre comillas, era conocido desde la antigüedad. De hecho, Dioscórides, un gran personaje de la historia de la toxicología, ya daba algunas indicaciones que se las dejo para que las lean después ustedes al respecto. Pero la otra práctica que tenemos que tener presente es la del lavado gástrico. El lavado gástrico es una práctica relativamente cruenta que nos permite, como bien dice el nombre, lavar el estómago y rescatar el contenido del estómago. ¿Cómo hacemos un lavado gástrico? Bueno, yo traje un par de filmaciones para mostrarles, pero en principio recordar que el lavado gástrico tiene ciertas indicaciones, vamos a verlas ahora, cierto proceso, y que es importante tenerlo presente y cumplir con él para hacer una práctica efectiva y eficiente. A ver, vamos a ver el primer ejemplo. Y mientras tanto vamos a ir charlando. Ahí estamos. En principio, mientras vamos viendo este gráfico, les voy comentando. La práctica del lavado gástrico impone el uso de sondas que pueden ser nasogástricas u orogástricas, dependiendo de la vía de ingreso. En general se usa la sonda nasogástrica. Para ello, lo primero que se hace es tratar de medir externamente lo que va a ser el recorrido interno de la sonda, o sea, tomar la medida desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y desde el lóbulo de la oreja hasta el apéndice sifoides. Se debe lubricar con un anestésico local como la lidocaína en gel, el extremo distal de la sonda, lo mismo que la narina, para a medida que va pasando la sonda vaya lubrificando y anestesiando. Posicionado el paciente, se comienza a introducir la sonda hasta que la sonda aflora por la rinofarinx. A partir de ahí se pide la colaboración del paciente de que degluta, de que trague, y aprovechando la deglución uno va pasando la sonda. Antes que pedirle al paciente que trague, es mejor y más eficiente atender al hecho de tener preparado un vasito con agua y un sorbete, una bombilla, y pedirle al paciente que trague pequeños y rápidos sorbitos.
Porque fíjense ustedes una cosa, es una práctica sencilla. Háganme caso ustedes ahora, síganme, traguen, 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 traguen. Es imposible, no pueden. Sin embargo, si agarran un vasito de agua, uno puede tomar varios sorbitos. De esa manera, uno va pasando la sonda hasta que llega a la marca que uno hizo, que sabe que supuestamente estamos en el estómago. Digo supuestamente porque podemos estar en la vía aérea, nos podemos haber equivocado y haber llegado a la vía aérea. Con lo cual, antes tenemos que cerciorarnos de que estamos en la vía digestiva. Para ello, ¿qué hacemos? Cargamos una jeringa con aire y la instilamos por la sonda, y simultáneamente ocultamos en el epigastrio. Si sentimos el borboteo del aire, nos habla de que estamos en el estómago. Si vemos que no se escucha nada, seguramente estamos en la vía aérea, tenemos que ir para atrás y empezar todo de nuevo. Lo concreto es que recién cuando llegamos a esa instancia, vamos a la colocación del paciente, al posicionamiento en decúbito lateral izquierdo para mejorar la curvatura del estómago, para que la concavidad del estómago nos quede hacia arriba, y en un ligero tren de Lemburg para evitar la broncoaspiración. Yo no sé si habrán visto recién en lo que pasó, pero cuando esta simulación, el muchacho tomaba un vaso con agua, fíjense ustedes, no le habían puesto una bombillita, con lo cual cuando tomaba agua la médica no podía poner la sonda. En realidad eso es una práctica que está mal hecha, ¿sí? Está mal hecha. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, lo que tenemos es un intento de suicidio, y aquí lo que le van a colocar es una sonda orogástrica, por vía oral. Vean ustedes, si ustedes harían lo mismo o no, con las premisas que hasta ahora hemos comentado. Van colocando la sonda orogástrica, no anestesiaron previamente, no se lubricó tampoco. Acá van a comenzar a colocar el volumen de líquido. Ahora piensen ustedes, si a este paciente la sonda orogástrica, en vez de ir por vía digestiva, fue a la tráquea, ¿se imaginan lo que representa colocarle estos 250, 300 centímetros cúbicos de líquido o 500 centímetros de líquido en los pulmones? Bueno, esto es una mala práctica, está mal hecho. Por eso es importante que tengamos una sistemática en la práctica. Vamos a ver otra, la última. A mi modo de ver, tal vez la que más claramente nos muestra una práctica que ha sido pensada, que está mejor ejecutada y que es mucho más amable a la hora de la práctica. En este caso, fíjense ustedes, toma la medida, como decíamos, le hace una marca para saber cuánto tiene que introducir, se le da forma al extremo distal para que sea más fácil la penetración de la sonda, se lubrifica con lidocaína en gel, se posiciona al paciente,
y se comienza con la colocación de la sonda. Llegado el momento, se va a pedir entonces que el paciente ingiera un poquito de agua. Ven que de esta manera el paciente deglute y el médico puede estar accionado, justamente aprovecha esta deglución para pasar la sonda. Fíjense que como una práctica que ya está sistematizada es mucho más amable, mucho más viable y más efectiva, ¿no? Porque lo que buscamos es la efectividad. Bueno, mientras vamos viendo esta ejercitación les voy comentando. ¿Cuándo contraindicamos estas prácticas? Tanto el lavado gástrico como la inducción del vómito. Por un lado, cuando ha pasado el tiempo. ¿Qué tiempo tenemos? Bueno, el tiempo nos lo da el tiempo de evacuación gástrica, que sabemos es de aproximadamente 2 horas. Obviamente hay circunstancias que enlentecen o aceleran este tiempo de evacuación gástrica, como puede ser el estado de inconsciencia, el consumo de medicamentos, el consumo de alimentos, la temperatura de los mismos, pero sabemos que tenemos horas para rescatar esto. Entonces, una de las contraindicaciones es el tiempo que ya pasó. La otra es la ingestión de cáusticos, contraindicación absoluta para la inducción del vómito y relativa para el lavado gástrico porque podemos previamente neutralizarlos o diluirlos. La ingestión de hidrocarburos también absoluta para el vómito y relativa para el lavado gástrico. Lo mismo que las convulsiones. Todas instancias que nos pueden hacer contraindicar esta práctica en algunas circunstancias. Acá vemos cómo el médico certifica primero estar en el antro gástrico y posteriormente ahí iniciará la práctica. Bueno, el siguiente paso que dijimos es el de la inactivación o el de la absorción. Más allá de todo esto que hicimos, puede ser que algún resto haya quedado, para lo cual vamos a utilizar o bien carbón activado. Sabemos que el carbón activado tiene esta propiedad de haber sido un material orgánico micronizado, con poros microscópicos, que le dan una superficie de contacto muy muy vasta. El carbón activado tiene la capacidad de absorberse, de ligarse a un sinnúmero de sustancias químicas. Ojo, no a todas, a muchísimas sustancias. ¿Y qué se hace? Se lo utiliza diluyéndolo en 50 centímetros cúbicos de manitol o de agua corriente, se forma como una especie de tinta china, a la cual se da por la misma sonda nasogástrica, pero ya no la rescatamos, la dejamos en el estómago a fin de que el pequeño resto que pueda haber quedado alojado en el estómago sea absorbido e impedido de ser absorbido por el tubo digestivo. El otro arsenal terapéutico que tenemos es el de las resinas de intercambio iónico. Sabemos que hay sustancias que tienen carga polar y dependiendo de la carga polar hay resinas de intercambio aniónico y resinas de intercambio catiónico que por esta afinidad polar se fijan y forman un complejo que posteriormente no se puede absorber. Un ejemplo de esto son la colestiramina, un medicamento de uso clínico que actúa por este mecanismo de acción. Es una resina de intercambio iónico. Bueno, el carbón activado fue conocido, este principio utilizado en las máscaras de gas en la antigüedad, en la guerra, en el comienzo de la Primera Guerra Mundial, y por esta propiedad se comprobó que podía absorberse a un sinnúmero de sustancias químicas. En el caso de la evacuación, hasta ahora hablamos de toda sustancia que no haya pasado el antropilórico. Toda sustancia que
traspase el duodeno, ya la evacuación la vamos a tener que encarar desde el punto de vista digestivo a través del uso de catárticos. Catárticos que lo que hacen es acelerar el tránsito intestinal y de esta manera acortar el tiempo de absorción intestinal. Es otra alternativa para la vía digestiva. Hoy por hoy contamos con otra práctica que es el de la irrigación intestinal. Esto es el uso de polietilenglicol. Lo veremos en su momento también cuando veamos alcoholes y hidrocarburos. El polietilenglicol es un glicol, un alcohol que es isosmótico y que se lo utiliza en un lavado intestinal, en una irrigación. Se dan volúmenes muy importantes de líquido que literalmente barren literalmente con la vía digestiva. Esto es lo que se utiliza para las prácticas de estudios de videocolonoscopía, por ejemplo, la preparación previa de un paciente. Es algo similar, ¿no? Es dar un catártico muy importante, que no desequilibre hidroelectrolíticamente al paciente y que barra y limpie con todo el tubo digestivo. Puede darse el caso de que estemos frente a un tóxico que esté alojado en la ampolla rectal, con lo cual en ese caso podemos llegar a utilizar el uso de enemas evacuantes que nos permitan rescatar la sustancia por esta vía. No es lo habitual, pero puede ser que a pesar de todo esto que hicimos, la sustancia ya esté circulando y tenemos que pensar en la depuración del organismo. Para ello vamos a pensar que tenemos prácticas renales y prácticas extrarrenales. Circunstancias que obviamente vamos a implementar en la medida en que estas sustancias normalmente se puedan eliminar por riñón, ¿no es cierto? Obviamente. ¿Y de qué manera renalmente vamos a aumentar la excreción de un tóxico? Bueno, como dice el gráfico, podremos o bien forzar la diuresis o bien modificar el pH urinario. ¿Cómo forzamos la diuresis? Bueno, vamos como siempre en toxicología, pensamos de lo más grande a lo más chiquito. ¿Cómo forzamos la diuresis? Bueno, por un lado dando una precarga importante, que el paciente tome mucho líquido, para que orine mucho, nada más que eso. La otra alternativa es que esa sobrecarga se la demos por vía parenteral, como una segunda instancia. La otra alternativa es que utilicemos diuréticos de distinto tipo y por distinto mecanismo de acción que aumenten el filtro glomerular. Y en el caso de que la sustancia tenga carga polar, dependiendo del pK de la sustancia, variaremos el pH urinario, acidificando o alcalinizando la orina para de esta manera poder aumentar la excreción. En lo que hace la práctica extrarrenal, todas las prácticas extrarrenales, la diálisis peritoneal, la hemodiálisis, la hemoperfusión, la exsanguínea transfusión, es decir, sacar un volumen de sangre comprometida y devolverle un volumen similar pero de sangre fresca, son todas alternativas que nos permiten, entre comillas, limpiar la sangre de este individuo comprometido. El siguiente paso, como les decía, es el del tratamiento específico. Y acá me detengo un minuto porque en realidad, en lo que hace al tratamiento específico, vamos a ver en la cursada que determinados tóxicos, no todos lamentablemente, pero muchos tóxicos, tienen por su mecanismo de acción específica ciertos tratamientos que hacen más específicamente al toxicólogo, y de hecho se habla de que hay una especie de botiquín toxicológico en el cual ciertas sustancias como los antídotos, los quelantes, los sueros específicos, sustancias oxidantes o reductoras, adsorbentes, antagonistas, en fin, distintos tipos de sustancias que son más propias del uso de la toxicología, hacen al tratamiento específico de esa intoxicación. Bueno, en realidad acá me detengo un poquito y los mando al comienzo de la charla de hoy. ¿Se acuerdan que yo les decía que empezamos hablando de tratamientos? ¿Y por qué empezamos al revés? Bueno, porque todo lo que dijimos hasta ahora, en realidad es una práctica que tenemos que pensar cuando estamos frente a un paciente intoxicado de cualquier tipo. ¿Sí? De cualquier tipo, siempre tenemos que pensar si podemos rescatar, si podemos hacer un lavado gástrico, si todo lo que dijimos recientemente. Pero todo esto no lo podemos repetir día a día. Entonces lo decimos el primer día y lo damos por sentado que siempre vamos a pensar en esto. Cuando en las distintas clases veamos el tratamiento,
nos vamos a circunscribir exclusivamente a este espacio nada más, al del tratamiento específico, cuando lo existe. Entonces, cuando hablemos de tratamiento, nombremos el tratamiento del caso en cuestión, pero no nombremos lo otro, no quiere decir que no hay que hacerlo, sino que siempre tenemos que tener presente la posibilidad de hacer un lavado gástrico, la posibilidad de lavar y de esta manera rescatar el tóxico que está impregnado en el cuerpo del individuo, en fin, todo lo que hemos hablado anteriormente. Y por último, para terminar, me quiero circunscribir 2 minutitos al tratamiento general. Bueno, sí, prende, ya terminamos. Ya terminando, quería comentarles 2 cositas sobre el tratamiento general. Que en general, vieron ustedes que siempre uno termina la clase hablando de tratamiento. Bueno, el tratamiento sintomático, el tratamiento general. Que es una buena forma de cerrar una clase, ¿no? Yo creo que está bien, es así, pero quisiera traerme 2 minutos sobre este tema puntual, y es el hecho de recordar que muchas veces cuando uno está frente a un paciente intoxicado, especialmente el especialista, corremos con un riesgo que es el riesgo de la especialidad. Saben ustedes, y el día de mañana cada uno de ustedes tendrá una especialidad, y para todo especialista su especialidad es lo más importante, obvio. Y uno muchas veces comete el error de circunscribirse en su especialidad y olvidarse del entorno. Y yo como toxicólogo, cuando veo un paciente intoxicado, muchas veces me pongo la anteojera de la especialidad y solo veo la intoxicación. Y este es el gran riesgo que yo corro. ¿Por qué? Porque este paciente, si bien está intoxicado, es algo circunstancial, puntual en la vida de ese individuo también, además de estar intoxicado, puede ser un portador de una enzimopatía congénita, puede ser un diabético insulino dependiente, puede ser un hipertenso severo, puede ser un individuo que esté cursando una infección intercurrente, en fin, diversas circunstancias. Enfermedades de base que muchas veces interaccionan y complican la intoxicación, o al revés, a veces es la intoxicación la que descalabra un estatus de estabilidad de una patología de base. Con lo cual, más allá de la importancia de asistir a un paciente intoxicado, tenemos que recordar y no olvidarnos nunca de la visión integral del paciente y entender de que la atención de este individuo tiene que ser integral. No solamente recordar la atención de la intoxicación, sino todas las otras instancias que pueden hacer al estatus de salud de este individuo. Bueno, queridos doctores, ha sido un gusto compartir la primera clase con ustedes. Esperemos estar a la altura de las circunstancias de esta situación que nos impone este cambio intempestivo de docencia. Los invitamos a que entre todos colaboremos para pasar lo mejor posible, para aprender la mejor toxicología posible, y quedamos a su disposición para cualquier requerimiento. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo grande para todos.